Como cada semana, el espacio de educación a distancia. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bienvenida y ¿Todo bienvenida bien? con compañía. Sí, señora. Qué lindo. Hoy te traigo de nuevo a Romy Barone, compañera diseñadora tecnopedagógica del área del CIED. Hola, Romy, ¿cómo andás? Hola, Buen Marce. día. Hola, ¿qué tal todos? Bueno, y vamos a charlar un poquito. Yo que sé que ustedes esta semana ya nos hicieron una entrevista bastante interesante, ahora te digo de qué, pero esta semana les queremos contar que Educación a Distancia participó del primer Congreso de Innovación Universitaria que organizó el CIM en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Ustedes ayer hicieron una entrevista, si no me equivoco, a Franco Bartolacci. Con Bartolacci, que es el rector de la Universidad de Rosario. Así que están en tema ahí. Sí, absolutamente. Así que bueno, formamos parte de la comitiva, fuimos un montón, como 20... Estuvimos bien representados. Sí, bien representados y nada, estuvo buenísimo, fue una muy linda experiencia de compañerismo, de colaboración, así que bueno, aprovecho para decir que estuvo muy buena experiencia de camaradería y de apoyo, digamos, ¿no? Lindo, así que presentamos un montón de trabajos y eso estuvo muy bueno. Y Educación a Distancia, presentamos un trabajo que escribimos junto con Romy y que se llama Retos del CIED UNDAB, intervención tecnopedagógica en pos del sostenimiento de las trayectorias estudiantiles, y lo presentamos en el marco del eje de la mesa. Había 4 ejes, uno más vinculado con enseñanza, otro con investigación, otro con gestión y un último de territorio. Y nosotros presentamos todo lo que tiene que ver con entornos digitales, educación a distancia, virtualidad y enseñanza. Estaba en el eje 1, que es Universidad e Innovación en la Enseñanza, y dentro del subeje los entornos digitales y el desarrollo de la enseñanza. Así que bueno, ahí presentamos un trabajo que venimos trabajando, una experiencia, contamos una experiencia, un relato de experiencia junto con otras universidades, y ahora Romy nos va a contar un poquito sobre qué escribimos. Bien. Bueno, nosotros presentamos una experiencia de trabajos, un proceso que venimos experimentando desde el año 2022 más o menos, que es la relación que hacemos entre investigación, el desarrollo de intervenciones tecnopedagógicas a partir de esas investigaciones y la evaluación de estas prácticas. ¿Cómo llegamos a eso de la investigación? A partir de una encuesta que está dentro de un proyecto que se llama el Proyecto de Observancia y Seguimiento. Nosotros en ese proyecto nos propusimos traer la voz de los estudiantes, que nos cuenten a partir de distintos indicadores que nos parecían importantes, cabe destacar que esos indicadores se fueron construyendo también de ida y vuelta del trabajo. Por ejemplo, el equipo de acción tutorial, a partir de las demandas o reclamos o comentarios de los que ya venían de trabajo con tutoría, fuimos tomando esos datos y construyendo algunos indicadores que nos servían para poder conocer más en profundidad algunos aspectos de esas experiencias. También el otro equipo que yo formo parte, que es el diseño tecnopedagógico, desde la mirada de los docentes, más bien que desde la mirada, no, desde nuestra mirada como tecnopedagogas y ver y trabajar en las aulas virtuales, también podíamos captar algunas situaciones que podían estar en correlato con los mismos reclamos, no tanto reclamos, sino comentarios, demandas que exigían los estudiantes. Ahí se construye este dispositivo, que es esta encuesta que se realiza de manera sistemática al finalizar cada cursada. Después se fue haciendo anualmente, en donde pudimos observar que aparecían cosas recurrentes, cuestiones recurrentes que tenían que ver, si bien la encuesta recorre varios aspectos de la experiencia de cursada, nosotros en este trabajo presentamos lo que tenía que ver con la dimensión tecnopedagógica, que es el trabajo en conjunto que nosotros hacemos con los docentes y con nuestra área, ¿no? Para mejorar, digamos... Un trabajo articulado, necesariamente articulado, para poder mejorar la experiencia de quienes utilizan el campo, en este caso estudiantes. Exactamente. Exactamente. La experiencia desde varios aspectos de los estudiantes, es decir, en principio comenzó como por el relevamiento de la experiencia de estudiar a distancia, cómo se sentían dentro de la modalidad de estudiar a distancia, cómo era esa experiencia. Entonces ahí se relevaron 3 indicadores, ¿no? No, había distintas dimensiones, variables que tenían sus indicadores.
Que estaban más vinculadas con, no sé, con la videoconferencia. Sí, con el uso de algunos recursos para la comunicación. Estaba destinado más a pensar en el rol de el equipo de la acción tutorial, toda la batería de acciones que se realiza desde la tutoría para poder acompañar el proceso de cursada, el sostenimiento de la cursada de los estudiantes, escuchándolos y, bueno, pudiendo producir dispositivos también de trabajo para acompañarlos, ¿no? Como por ejemplo es la zona de tutores, era una de las cosas que evaluamos, que es un espacio, es un aula donde los estudiantes tienen comunicación con los tutores, donde tienen información relevante de la cursada, también comunicación a través de los foros, y bueno, distintas secciones. Evaluamos ese dispositivo, evaluamos la comunicación con tutores y de comentarios de una pregunta abierta apareció fuertemente lo que tiene que ver con el vínculo con los docentes. Y que no es que es solo el vínculo con los docentes, ¿no? Que es el vínculo con los docentes mediado por la tecnología. Y ahí es donde aparecemos nosotros también. Claro. Entonces vimos que no era una cuestión de ver, bueno, qué cosas el docente no alcanzaba a hacer o no podía, digamos, completar en la propuesta pedagógica que no sostenía el estudiante, sino que nosotros, como equipo del CIED, teníamos que trabajar en esa transformación, ¿no? En poder innovar en algunas estrategias tecnopedagógicas en el aula para, por ejemplo, una de las cosas que aparecían en las encuestas tenían que ver con más explicaciones, videos de tus docentes, había otras actividades como transposiciones más, como el requerimiento de más recursos tecnopedagógicos. Claro, más herramientas. Que den cuenta de la propuesta, digamos, y ahí es donde entrábamos nosotros. Claro. Es lo que transforma, lo leo de esta manera, ¿no? Es lo que transforma la educación a distancia en lo que tal vez se ve en una cursada presencial, porque todos estos recursos que ustedes van relevando respecto de estudiantes, tal vez en una cursada presencial, digo, marco esta diferencia porque entiendo que es eso, llegar a los estudiantes, a las estudiantes de una manera más presente, se me ocurre esa palabra, justamente por eso lo traigo lo de presencial, que pueda darles la posibilidad de, bueno, acá no tengo esto de la clase, lo tengo acá en este otro lugar o en este otro espacio puedo encontrar quién o en esta otra, en este otro recurso dónde puedo sacar, de dónde puedo. Claro, que se les facilite la comprensión, es decir, como generar más diversidad de materiales, quizás que se les facilite la comprensión de aquello que en realidad ellos están también aprendiendo a transitar en una modalidad. En una virtualidad, claro. Entonces, bueno, solo la lectura de textos o una explicación hablada no solamente hace a la propuesta en sí misma, sino también, a veces es necesaria la profundización respecto de algunas cuestiones. Sí, lo que nosotros llamamos en la virtualidad, de hecho, a partir de este trabajo, construimos una categoría, digamos, teórica para pensar estas prácticas que tiene que ver con la interacción, que es un concepto muy importante para la virtualidad, que quizás en la presencialidad se puede ver en la comunicación o en el diálogo en tiempo y espacio real. Real me refiero a que suceden en un mismo tiempo y en un mismo espacio, la educación. Entonces, la interacción para la virtualidad tiene un rol importante y esta interacción no se da solamente entre docentes y estudiantes, se da entre los contenidos de la cursada de los estudiantes, los recursos destinados para el aprendizaje del estudiante y la relación que se da entre pares. Y eso se tiene que construir y diseñar en un aula para que suceda. Entonces fuimos trabajando en ese sentido, ¿no? Como apareció mucho esta categoría que la denominamos como fragilidad de las interacciones, porque se veía en distintos aspectos, así como el pedido de la mediación pedagógica a través de videos explicativos, de actividades interactivas también. Bueno, también tenía que ver con, no solo tenía que ver con la comunicación con el docente, sino con este engranaje, ¿no? Que se da en la virtualidad entre contenidos, recursos, docentes. Bueno, y era un trabajo que nos implicaba a todos. Entonces, a partir de eso y de esta información que se fue, digamos, produciendo y modificando para tener y profundizar sobre algunas cuestiones, se trabajó con intervenciones tecnopedagógicas, ¿no?
que son Exacto. 3 dispositivos, 4. Vamos a hablar de algunos, son un montón. Algunos. Fuimos haciendo varios, pero hablemos de los principales. Estuvo el Activar Edición. Sí, lo que es la formación lo docente. Que es la formación docente. Dentro de la formación docente estaba los ciclos de encuentros sincrónicos Activar Edición, que eran estos ciclos de encuentros sincrónicos para para docentes de educación a distancia, que tenían que ver con profundizar o acompañarlos en esto que decía Romy sobre la interacción, cómo interactuar en el marco del agua, del aula en una situación pedagógica. Sí. Entonces esos tuvieron 3 capítulos, uno de ellos destinado a el seguimiento de la actividad con la herramienta estado de finalización, que es una herramienta de Moodle que le permite al docente o a la docente hacer un seguimiento de las presentaciones de las actividades que tiene el o la estudiante dentro del aula virtual. Después el segundo capítulo está vinculado con tipos de debates en los foros, qué decisiones didácticas tomar para su elección, es decir, cuál es el mejor, es decir, no es que hay un solo tipo de foro dentro del aula virtual, sino que un docente puede elegir diferentes tipos de foro para la situación pedagógica o didáctica que quiere hacer. Si quiere hacer un debate, va a utilizar uno. Si quiere que todos o todas los estudiantes abren un hilo de debate particular sobre varios temas, va a ser otro tipo de foro. Si quiere que le respondan el 1 a 1 solo al docente y que no participen otros estudiantes, también va a ser otro tipo de foro. Entonces, que cada docente conozca ese tipo de diferenciaciones en las interacciones también nos parecía importante. Y un tercer capítulo, que son las actividades colaborativas en foros y tareas, que tiene que ver con esto de promover las instancias de colaboración, en términos de tarea no solo en equipo, sino de que haya un eje que entrame la discusión entre los diferentes actores que participan en el aula, y en ese sentido lo que más interesaba era no solo la interacción en docente-estudiante, sino entre estudiantes entre sí, que puedan construir entre todos un tema, una explicación, un trabajo, una actividad. Se me ocurre pensar, digo, si han tenido oportunidad de escuchar y de tener la posibilidad de tomar algunas otras experiencias dentro de esta presentación, en este congreso del que estábamos hablando, algo para capitalizar o para decir, mira, podríamos ir por ese lado o probamos de esa manera y a nosotros no nos resultó y íbamos por este lado. Digo, ¿tuvieron oportunidad de escuchar algunas otras experiencias? Sí, dentro de la mesa había como 5 o 6 experiencias que se contaban, algunas vinculadas a, disciplinas específicas. Por ejemplo, la construcción de experiencias de actividades de colaboración en la materia de matemática X. Hay algunas experiencias que cuentan específicamente las tareas docentes, cómo los docentes llevan adelante eso. En realidad lo que más me llamó la atención dentro de la mesa que participamos fue que uno de los temas que más salió tiene que ver con las propuestas híbridas. Es decir, dentro de ese eje, la mayor cantidad de experiencias que participaban contaban su relato de experiencias sobre tener o una experiencia de aula híbrida o de enseñanza híbrida en sus diferentes formatos. Es decir, lo que salió a la luz es que hay diferentes formatos de acuerdo a la universidad, al CIED o a la propuesta académica. No solamente éramos los CIED o los referentes de los CIED los que estábamos ahí, sino que habían un equipo docente que contaba su experiencia, por ejemplo, de posgrado, de llevar adelante un aula híbrida para una especialización, o este equipo docente también de matemática. Después también había un referente del CIEDI que también hablaba sobre su experiencia post pandemia, de cómo se fueron expandiendo las experiencias híbridas y lo que ahí que hay como varios desafíos vinculados con esto y preocupaciones.
Uno que no hay como una línea, solamente hay tantas experiencias híbridas, es decir, ¿a qué se llama experiencia híbrida? Por ejemplo, la más conocida, un aula híbrida, que es que hay estudiantes en misma situación simultáneo, presencial y a distancia. Es decir, a través de una videoconferencia, pero en un aula presencial está el docente con su grupo de estudiantes, y hay otro grupo de estudiantes a la distancia que está participando de esa clase. Entonces ahí los principales desafíos que se dan son, por ejemplo, la necesidad de los recursos técnicos que hacen falta, la necesidad de la capacitación de la docente que está llevando eso para sostener una herramienta como una videoconferencia con todo lo que eso implica, para sostener los tiempos de interacción entre los estudiantes y con el docente, que los estudiantes que se encuentren a distancia tengan también posibilidad de interactuar con los estudiantes que están de manera presencial, y cómo organizar y establecer pautas para esos tiempos. Es decir, que todos los docentes estamos acostumbrados, cuando tenemos una instancia presencial o una instancia sincrónica virtual completa, digamos, o todos virtuales o todos presenciales, manejamos los tiempos de determinada manera. Y ya conocemos cómo manejar esos tiempos. Cuando ahí tenemos dos momentos, es decir, dentro de un mismo momento, dos tipos de situaciones, claro. Entonces ahí se empiezan a dar diferentes complejidades. Una de las principales complejidades es esto, la problemática de que todos los estudiantes tengan la misma posibilidad de interactuar con el docente, con el contenido, con sus otros compañeros, que puedan hacer actividades dentro de la misma situación y no que se queden mirando. Claro. Otra cuestiones básicas también, pero que es muy importante, es lidiar con la brecha digital que hay entre estudiantes. Es decir, no todos los estudiantes tienen un buen micrófono, un buen acceso, auricular, claro. Disponible la cámara de buena manera, y los recursos también de la universidad para, por ejemplo, enfocar a todos los estudiantes, y que los estudiantes que estén afuera puedan ver qué situación esté pasando. Bueno, todas esas complejidades y desafíos se fueron planteando dentro de la mesa, contándose a través de diferentes situaciones. Así que bueno, estuvo interesante. Acá, como contaba Romy, retomando un poquito el tema del trabajo, la idea que nosotros llevamos para presentar fundamentalmente era, en el marco de este eje, como una tarea de investigación que se viene haciendo y que se viene ajustando y trayendo la voz de los estudiantes y de la experiencia de los estudiantes, nos trae a nosotros elementos, recursos, insumos para mejorar su experiencia a través de la intervención tecnopedagógica, ¿no? Y como eso también genera un proceso virtuoso. Ahí está. Un ciclo virtuoso en el que investigamos, generamos la práctica de intervención tecnopedagógica, trabajamos con los docentes, lo evaluamos y después volvemos a preguntarles al estudiante cómo es su experiencia, todo en pos del sostenimiento. Es decir, y todo ese testeo es permanente, toda esa... Sí, al principio se hizo cuatrimestralmente, como vimos que se repetían algunas informaciones, nos parecía que era mejor esperar el año para tener más información y contar con nuevos estudiantes también, porque nosotros tenemos ingreso toda la universidad en la segunda parte del año también, entonces nos servía. Quiero agregar que, aparte de lo que contó Marce, ella presentó el dispositivo de Activar Edición como formación docente, también nosotros presentamos lo que es el dispositivo de capacitación, el seguimiento en educación a distancia, trayectorias y aprendizajes, que tuvo ya 3 ediciones y que se vuelve a presentar, en donde se convoca a docentes a poder conocer, implementar herramientas de seguimiento para los estudiantes. No está enfocado únicamente en lo que es la actividad y la producción pedagógica, pero sí en cómo acompañar a un docente en el entorno virtual, ¿no? Y cómo activar esa comunicación. Y por último, el dispositivo de rediseño de aulas, que eso es un plan muy importante que empezó en 2022, ¿no? 21, donde se cambió, se transformó todas las aulas virtuales y se dio identidad visual a cada una de las carreras, ¿no? Y eso fue un trabajo que se hizo una propuesta, pero que se trabajó también con los docentes. Hubo un intercambio para poder
mejorar lo que ellos querían proponer también, ¿no? Porque hay algo del conocimiento visual, Claro. no solamente todo lo que tenga que ver con los recursos del aula, sino también en las propuestas visuales. No todos tenemos esa habilidad, ese conocimiento. Claro. Bueno, con el equipo de producción multimedia es donde también desarrollamos esas propuestas. Sí, entendiendo que la experiencia del estudiante no es solamente el contenido en sí mismo, sino cómo está Claro, organizado el contenido dentro claro. del aula, qué vinculación tienen con las imágenes que aparece, qué materiales didácticos organizados y cómo están jerarquizados dentro del aula. Todas esas cuestiones son como importantes también y creemos que intervienen en su experiencia. Así que bueno, más o menos y a grandes rasgos, ese fue el trabajo y nada, la experiencia nuestra. Un gran laburo de educación a distancia. Como siempre, Marce y Romina, muchas gracias. No, Gracias a vos. a ustedes, un placer estar por acá.